Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos todos a nuestra reunión. Vamos a orar para darle gracias al Señor para iniciar nuestra reunión esta noche. Ya empezó a subir la temperatura. Buenas noches, Martica Barreto, familia López Barreto. Bienvenidos desde Madrid. Buenas noches. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos, te bendecimos. Bendecimos tu nombre en esta noche y te pedimos, Señor, que hoy tú toques lo profundo de nuestro corazón. Que cada fibra de nuestro corazón sea tocada hoy por tu amor. Que tú hables a nuestro corazón, pero que nos des la gracia de obedecer tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos. Y te glorificamos y te honramos, Señor. Honramos tu nombre en esta noche. Y te pedimos que esta palabra haya cabida en nosotros, que esta palabra nos aproveche porque viene acompañada de fe, Señor. Te damos gracias, honor y gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia Rojas Cruz, bienvenido. Pedrito, bienvenido. Y todos los demás, bienvenidos. Glorita Guatibonza, bienvenida. Buenas noches. Bueno, bienvenidos. Mis amados hermanos, estamos en victoria en nuestra nación hoy. La verdad que Dios está haciendo algo, pero no es momento de tanta celebración ni de tanto triunfalismo. Yo creo que es el momento para sentar la cabeza y decir, Señor, danos la gracia para el comienzo, el nuevo comienzo de esta nación. Creería yo que Dios está hablando profundamente a nuestros corazones. Luis Humberto Lizarazo, bienvenido, buenas noches. Y creería que el Señor está haciendo un llamado de atención a su pueblo, a sus hijos. Pero estoy seguro que Dios va a hacer algo grande, maravilloso y extraordinario en esta nación. Ayer tuve un tiempo muy especial de oración. De hecho, anoche les envié un audio. Y yo creo que la oración tiene poder y creo que la iglesia está teniendo un despertar espiritual y creo que la iglesia está asumiendo un compromiso de una búsqueda profunda de Dios y de santificar su vida. Y hoy vamos a tocar un tema, creados para ser santos. Y cuando se habla de ser santos o temas tocantes a la santidad, la mayoría lo vemos como un misterio inconcebible para nuestra naturaleza humana. ¿Y por qué muchas personas ven como inconcebible ser una persona santa? Porque nosotros de una u otra manera tenemos el concepto de santidad como algo así majestuoso, puro, limpio, y sí lo es. Pero que también la santidad de una u otra manera refleja la madurez. O sea, santidad es madurez espiritual. Santidad es la capacidad que nosotros tenemos de administrar nuestras emociones, de administrar nuestra vida, de administrar nuestros impulsos. Y por eso es que muchas personas, cuando se les habla de santidad, lo ven como un misterio inconcebible. O sea, es que es inconcebible, Julián, que podamos ser santos. Es inconcebible. O sea, santo es el Señor. El único que puede ser santo es el Señor. O a veces también lo tomamos como una excusa para no santificarnos. Porque la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, si ustedes son mis hijos, si ustedes son mis discípulos, si ustedes de una u otra manera se han acercado a mí, sean como yo soy. Es lo que literalmente la palabra está diciendo. ¿Y por qué nos parece inconcebible? La razón es que algunos hijos de Dios no están dispuestos a abandonar sus pecados, sus conductas y sus comportamientos. Por eso nos parece inconcebible, porque cuando uno dice, bueno, yo realmente es que soy muy lenguisuelto. Buenas noches, Florcita, bienvenida. Es que yo tengo una lengua muy suelta, o es que yo tengo un pecado con el que no he podido salir, es que yo lidio con unas situaciones que me da pena hablar, y hay una cantidad de cosas. Y mucha gente no está dispuesta, bueno, es que yo soy así, punto. O sea, así me hizo Dios, ¿qué quiere usted que haga?
Y le responden a uno así, uno dice, oiga, no, todos los seres humanos podemos ser reformados, todos, 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 todos. No importa que usted haya sido una persona agresiva, peleona, pelietas, terrible, asesino, ladrón, adúltero, borracho, fornicario, brujo, hechicero, no importa lo que tú hayas sido, tú fuiste creado por Dios para ser santo. Y en el momento en que tú vienes al Señor, tu vida puede ser reformada, tu corazón puede ser reformado, tu espíritu puede ser reformado. Pero hay un engaño del enemigo que siempre viene y te dice, tú nunca vas a cambiar. Siempre con el mismo carácter, siempre haces las mismas cosas, siempre cometes los mismos errores, siempre haces esto, siempre haces lo otro. Y habrá uno que otro alrededor de nosotros que nos ratifica y nos afirma esas debilidades que tenemos. Pero todos podemos ser reformados, todos, todos, absolutamente todos. Cada persona que se acerca al Señor tiene la oportunidad de cambiar, la oportunidad de sanarse, la oportunidad de transformarse. Por cierto, los de Bogotá no se han inscrito todos a la conferencia y esta conferencia que viene va a ser demoledora. Les diré que es una de las mejores conferencias de ese ciclo. Marielita Rincón, bienvenida, buenas noches. Entonces, todos tenemos esa capacidad en el Señor de transformarnos, de cambiarnos, de hacer procesos. Hay personas que en estos días alguien me dijo, pastor, realmente las dos conferencias a las que vi sentí que ya como que el Señor me liberó, me sanó, me hizo esto y aquello. Ginny de México, bienvenida, buenas noches. Como que ya, o sea, la gente cree que porque se les sacó el grueso del dolor ya quedaron sanos y ya no necesitan ir a la conferencia. Necesitan, el ciclo es de 10, así que pila ahí, porque yo quiero que ustedes sigan avanzando. La idea de este ministerio es que la gente siga avanzando, no que no, bueno, ya no me siento tan pecador, ya no me siento tan sucio, ya no me siento tan hundido, ya no me siento tan herido emocionalmente, ya siento que puedo perdonar. Vaya y fortalézcase. Vaya y fortalézcase, vaya y termínese de sanar. El que esté sano, sánese más. El que esté santo, santifíquese más. El que esté puro, purifíquese más. El que esté limpio, límpiese más. Porque de eso se trata. La vida cristiana no es que yo voy a la iglesia, ya me limpié, ya me sané, entonces ya me puedo volver para el mundo. Y el diablo viene y lo agarra y lo estortilla otra vez y otra vez para la iglesia. No, no pierdan el terreno que ustedes han ido conquistando en la sanidad, en la santidad, en la pureza, en la integridad. No lo pierdan. Yo pudiera decir, bueno, no, pues yo no voy a orar porque realmente tengo como 2 años que no peco, ¿no? Por ahí de vez en cuando el carácter que se me sale cuando veo una injusticia o cuando alguien me intenta agredir. De resto no necesito tanta oración y tanta Biblia. Pues quiero decirles que yo soy una persona que dependo 100% de Dios. Que entre yo más busco al Señor, más siento que necesito de Él, que necesito de su presencia. Primero porque estoy en un lugar de eminencia, porque estoy en un lugar de liderazgo. Y como líder y como pastor necesito más pureza, más limpieza, más santidad, más integridad, más compromiso con Dios. Jacqueline, bienvenida, buenas noches. Entonces es importante, mis amados hermanos, que no pare este proceso. Los de Bogotá y los de fuera de Bogotá también, que ya me han escrito, pastor, la verdad salí tan sana de la primera conferencia que, bueno, rico, pero no puede seguir, no puede quedarse ahí. Entonces, la razón por la que algunos hijos, ¿por qué parece inconcebible? La razón es que algunos de los hijos de Dios no están dispuestos a abandonar sus pecados, sus conductas y sus comportamientos, y siempre los están justificando. Mira, pero el Señor habla de vivir en santidad, pero santo solo es el Señor. Nubiecita, bienvenida, buenas noches. Solo es el Señor. Abandonar el pecado, los comportamientos y conductas reprochables es una decisión determinante que nos permitirá entrar en una obediencia a la palabra de Dios.
O sea, por causa de obedecer la palabra de Dios, yo abandono mis conductas, yo abandono mis pecados, abandono todo lo que sé que a Dios no le agrada. Nadie puede tener la intención de cambiar una conducta si primero no es tocado por el Espíritu de Dios, sin la convicción de pecado en nuestras vidas y la palabra de Dios. O sea, si usted no tiene la convicción de pecado, y la convicción de pecado no va a venir viendo películas, no va a venir viendo redes sociales, no va a venir haciendo cosas que del común que siempre has estado haciendo. La convicción de pecado viene cuando yo tengo una relación con Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida y dice, esto no está. ¿Qué es lo que está pasando con mucha gente? Hay gente a la que yo he venido apoyando, ayudando, y han ido saliendo como de ese lodo y de ese hueco donde estaban, y ahora ya se sienten libres, se sienten limpios y ya sienten como que no necesitan más. Cuidado con esa actitud, cuidado, porque estás en peligro. Estás en peligro. Si nosotros no caminamos cerca de Dios, en una relación con Dios, nosotros vamos a seguir en el mismo tema. Y hoy vamos a trabajar el capítulo 1 de Efesios, en la versión amplificada. Pablo apóstol, mensajero especial, representante personalmente elegido de Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, por la voluntad de Dios, es decir, por su propósito y elección a los santos. Mire lo que dice el apóstol. A los santos de Éfeso, el pueblo de Dios. No dice a los pecadores. Porque yo creo que hacer una afirmación, es que todos somos pecadores, es una afirmación muy grave. Somos santos que tenemos fallas. Somos santos que cuando nos descuidamos podemos pecar. Podemos caer en un pecado. Somos santos que cuando nos salimos de la presencia de Dios, actuamos como pecadores, como impíos, pero no que somos pecadores. Y hay que demoler esta corriente, porque cuando usted dice, no, pastor, pero es que todos pecamos, por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto todos pecan, por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios, los pecadores de afuera, no ustedes los santos. Ahora, si usted como santo de Dios vive en pecado, pues usted está destituido también de la gloria de Dios. A los santos, el pueblo de Dios que está en Éfeso, y soy fieles, leales y firmes en Cristo Jesús. Para usted permanecer en santidad, usted tiene que tener fidelidad a Dios, firmeza en la palabra, lealtad a Dios. Emare Guillarte, bienvenida, buenas noches. Pero usted no puede, mi amado hermano, preciosos hijos de Dios, ustedes no pueden caminar en un sentido contrario a la palabra de Dios y pretender permanecer en santidad. Eso es imposible. Gracia y paz a vosotros, dice, calma interior y bienestar espiritual de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De esta manera, el apóstol Pablo inicia la carta a la iglesia de Éfeso. Y cuando dice gracia y paz, está hablando calma interior y bienestar espiritual de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero comienza diciendo, bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos nosotros ya hemos sido bendecidos. Toda la provisión de bendición para nosotros ya el Padre la dio a través de Jesucristo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no estamos viviendo un nivel de bendición? Porque falta otra partecita. Miren esto. Bendecidos con toda bendición espiritual, emocional, espiritual, económica, social, financiera, todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí está hablando de un potencial extraordinario que como hijos de Dios todos tenemos. ¿Y por qué estamos viviendo en derrota? ¿Y por qué estamos viviendo en pobreza? ¿Por qué estamos viviendo en escasez?
Algo anda mal en nosotros. Porque aquí Dios no está diciendo, es que como yo tengo predilectos. No, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. María Teresa, bienvenida, buenas noches. Pastora Maribel, bienvenida, buenas noches. Todos. Pero ¿cuál es el problema de nosotros por los que no estamos siendo bendecidos? Y aquí está. Así que como en su amor nos escogió en Cristo Jesús, en realidad nos seleccionó para sí mismo como suyos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, consagrados, apartados para Él, impulsados por un propósito e irreprensibles delante de Él. Él dio la provisión de bendición, dio la provisión de santidad que no hemos abrazado. Y como no hemos abrazado la santidad y no tenemos un modo de vida santo para vivir, entonces tenemos represada la bendición espiritual. Mire, cuando yo oro por la mayoría de ustedes, yo veo la bendición como arriba, como puesta en un closet, como cuando yo me acuerdo que en la casa de la tía mía y en las casas de antes, y los que son de mi edad, las casas tenían un closet, una cosa allá arriba encima del closet donde guardaban las cosas de más valor. Y muchas personas, yo cuando oro por ellas, y yo les digo, mis amados hermanos, sin el ánimo de condenar a nadie, sin el ánimo de juzgar a nadie, sin el ánimo de lastimar a nadie, sin el ánimo de desilusionar a nadie. Pero si usted está viviendo una vida restringida, usted no está conectado con Dios. Porque en el versículo 3 está hablando bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Significa que usted necesita tener una relación celestial, una relación espiritual, una posición celestial para poder obtener la bendición que el Señor ya te dio, no que te va a dar. La casa, el carro, la beca, las riquezas, la productividad, la abundancia, todo ya te fue dado. No has echado mano de eso. ¿Por qué? Porque así como en su amor nos escogió, en realidad nos seleccionó. O sea, en esta versión dice, en realidad nos seleccionó para sí mismo como suyo. O sea, yo le pertenezco a Él. Yo ya no puedo vivir una vida como la que yo quisiera vivir o debo vivir. Si yo vine al Señor, yo tengo que rendir todo lo que yo soy al Señor. ¿Para qué me quieres, Señor? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Quiere que yo sea un empresario, un pastor, un ministro? ¿O qué es lo que tú quieres que yo sea? Desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos. O sea, antes de que Dios fundara el mundo, te había preparado a ti, me había preparado a mí. Ya Él nos tenía en una lista para traernos a existencia con la bendición espiritual, pero también con el llamado a la santidad. Y la razón por la que no tenemos la bendición es porque lo segundo que Él nos llamó a hacer no lo hemos hecho. Y sin santidad nadie verá al Señor. Para que fuésemos santos, es decir, consagrados. Ustedes saben qué significa consagración: apartarse, apartado para Él. Su vida no le pertenece al mundo. Todas las áreas de su vida deben estar rendidas al Señor, impulsados por un propósito e irreprensibles. Y ustedes saben que es una persona irreprensible, que no tiene reprensión, que no tiene tacha, que no tiene nada, y que si no, bueno, sí, esto sí, pero esto no. Y es la razón por la que como hijos de Dios estamos estancados y no hemos podido ver lo que Dios ha prometido. Y por eso es que la gente se desilusiona de las palabras proféticas. Los profetas no mienten. Cuando Dios da una palabra profética a través de un profeta, esa palabra es correcta.
Lo que no es correcto es nuestra actitud hacia la palabra profética. No obedecemos. A mí el Señor hace 30 años me dijo, hace 27 años, que me iba a llevar a los lugares de gobierno, a los lugares más eminentes de las naciones de la tierra, que yo iba a ir de un lugar a otro hablando su palabra. Y pocas cosas de esas se han cumplido. Porque el profeta mintió. No, porque yo no me alineé y muchos de ustedes no están alineados. Por esa razón, muchos de nosotros estamos viviendo etapas dolorosas en nuestra vida todavía. ¿Cuánta gente con 20 años en el evangelio todavía dice groserías, todavía miente, todavía chismea, todavía roba diezmo y ofrenda, todavía dice vulgaridades, todavía no ha perdonado, todavía está lleno de resentimiento, todavía está lleno de una cantidad de cosas, tiene mal carácter, todavía tiene falsas creencias? ¿Cómo pretenden o cómo pretendemos nosotros ser bendecidos? Recibir la porción que ya nos fue dada a cada uno de nosotros, cuando nosotros no estamos alineados a lo que Dios dice. Entonces, no, es que yo ya estoy desilusionada de tanta palabra que he recibido. Obvio, has recibido mucha palabra, pero no has obedecido, porque todavía sigues siendo la misma persona amargada, resentida, con falta de perdón. Todavía sigue siendo la misma persona con mal carácter, sigue siendo la misma persona mentirosa, tracalera, injusta, incorrecta, chismosa, miedosa, incrédula, temerosa. Entonces, si nosotros no nos alineamos a la palabra, ¿cómo vamos a obtener los beneficios de la palabra? Y todo el mundo quiere las promesas de la palabra sin las demandas de la palabra. Si cuidares de poner por obra, mire que todo el mundo habla de Josué 1:9. Pero dice, si cuidares de poner por obra este libro de la ley que yo te doy, meditando en él y haciendo conforme en él está escrito, meditando de día y de noche en él, entonces en todo lo que emprendas, yo te haré prosperar. Primero tienes que poner la palabra por obra. Primero tienes que caminar en la palabra. Primero tienes que obedecer la palabra. Primero tienes que andar en la palabra. Y entonces en todo lo que tú pongas la mano, yo te haré prosperar. Primero tienes que diezmar, primero tienes que honrar al Señor con tus bienes. Y entonces dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Primero es la demanda y después la promesa. Proverbios 3:9-10. Honra al Señor con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros con abundancia. Usted no pretenda tener los graneros llenos con abundancia si usted le roba a Dios, si usted no diezma, si usted no ofrenda. Y algunos dicen, no, bueno, pastor, me entraron 300,000, ahí le mandé el diezmo, 10,000 pesos. ¿De cuál diezmo estás hablando? Y mucha gente está estancada económicamente por eso, porque no diezman. Mi hermana Patricia, bienvenida, buenas noches. Profeta Nayibe, bienvenida. Entonces, miren, amados, es tan sencillo. Y yo les digo, miren, el Señor a mí me está llevando últimamente, y les digo lo que me pasó ayer. Ayer me pasó algo que para mí son respuestas a deseos que yo he tenido en el corazón. Y cuando enfrenté el desafío de tener que comprar un teclado para el ministerio, yo no quería un teclado barato. La verdad, no quería un teclado barato. Contemplé la idea de un teclado barato, porque dije, bueno, si hay que comprarlo barato, pues barato. Pero algo en lo profundo de mi corazón me decía, yo te he bendecido con toda bendición espiritual. Saca de la bendición espiritual que tú tienes. Por eso habla de las riquezas en gloria. Y las riquezas en gloria es ese. Yo he sido fiel al Señor con mis diezmos. Yo soy pastor. Y a mí de lo que la gente me da, yo diezmo. De los diezmos que entran aquí, yo diezmo.
De las ofrendas que me dan a mí, yo diezmo. Aún del teclado voy a diezmar. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y yo sé que hay gente que le incomoda el temita del diezmo. No le incomode, porque usted está estancado económicamente, por eso. Por eso está estancado. Lo que usted retenga le será retenido. Y estaba con el tema del teclado y yo dije, bueno, Señor, sí, hay que comprar uno barato, yo lo compro barato. Pero yo quiero algo excelente para el ministerio y para poder. Fui a averigüé, el que me aconsejaron, el que me recomendaron, valía 5 millones y algo, pero estaba en una promoción, quedaban 3.700.000, con todos los aparatajes de más, como 4 millones. Igualito nos hicieron una expansión. Llamo a una persona y le digo, el Señor me está poniendo este desafío, lo necesito hacer, lo necesito para el ministerio. Y esta persona me dice, ¿cuánto vale? Le digo yo, 4 millones. Ok, sin contar el pedal, que el pedal original valía 550,000 pesos. Y el forro que yo quiero para el teclado vale como 400,000. Me dijo, yo le doy 2 millones de pesos. Me lo dijo en la mañana y en la tarde los 2 millones de pesos estaban en la cuenta. Entonces yo entendí que no era el piano de 1.800.000, sino el que yo creía, consideraba. Las bendiciones en Cristo Jesús están ahí. Usted quiere una casa mejor, usted quiere un carro mejor, usted quiere una vida mejor, ya está, eso ya está. Usted ya fue bendecido en los lugares celestiales con eso. Y bueno, vino lo del fuimos con la persona, una persona se ofreció a prestarme la tarjeta para el resto, porque las personas han ido, ya de hecho, ya le di 800,000 pesos más a esa persona, ya lo que quedan son como 600 y algo, y ahí tengo 2 promesas que esta semana con seguridad entran para hacer el otro abono. Y otra persona de Estados Unidos me dijo, yo te voy a mandar $30 mensuales por 6 meses para la cuota del teclado. Y entonces yo veo cómo la mano de Dios se va moviendo. Pero ayer que me impactó, yo llamo a alguien en Estados Unidos, que es un discípulo mío, me dice, ¿qué te hace falta, pastor? Yo le dije, el pedal valía 550,000 pesos acá y el cable valía como 60,000. O sea, eran más o menos 610,000 pesos más. En Estados Unidos el pedal estaba en promoción de 100 y algo de dólares, estaba como en 50 y algo. Y el cable como en $5, $6 en promoción. Ayer fui a recoger el pedal original y el cable. ¿Y de qué estoy hablando? De la fidelidad de Dios. Porque yo estoy conectado con la palabra. Y no es un capricho mío, como la gente a veces piensa. Porque ayer alguien me intentó decir eso. Es que es un capricho. No, no son caprichos míos. A mí me gusta la excelencia. Yo amo la excelencia. Cuando yo hago mis conferencias, la gente que ha ido a mis conferencias no puede decir que ha habido algo desatinado, desagradable, sucio, mal, incómodo. Porque la idea es que nosotros podamos vivir alineados a la palabra. Y aquí está muy claro, en realidad nos seleccionó para sí mismo. O sea, fuimos creados para Él antes de la fundación del mundo, impulsados, un propósito irreprensibles. En amor, Él predestinó y planeó amorosamente que seamos adoptados para Él como sus propios hijos por medio de Jesucristo, de acuerdo con la bondadosa intención y beneplácito de su voluntad. Es la voluntad de Dios que yo sea su hijo, que yo viva en victoria, que yo viva en bendición. Porque mire que aquí ni siquiera primero puso la santidad. Primero dice la bendición.
Los bendije con toda bendición espiritual. Los bendije con toda bendición espiritual. O sea, usted y yo somos portadores de toda bendición espiritual. Y no vayamos a salir con el cuento, bueno, pastor, por fe yo estoy bendecida. No, no es por fe. Es por la palabra. Usted está bendecida. Si usted no está disfrutando la bendición de Dios, algo no está bien contigo. Algo tú no estás haciendo bien, que no estás recibiendo la bendición. Y esto no es para que te sientas condenado o condenada o para que te sientas mal. Bueno, sí, para que reflexione y diga, bueno, Señor, el pastor está enseñando una palabra puntual. Ustedes creen, miren, mi hijo está en una situación compleja y posiblemente el dinero no siga llegando. Otra persona no ha podido diezmar. Y dije, Señor, confío en ti, no me dejes. Y hay cierta restricción, pero no estoy angustiado, porque la palabra del Señor dice que Él me bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Yo estoy bendecido con toda bendición espiritual. Tú estás bendecido con toda bendición espiritual. Tú estás bendecida con toda bendición espiritual. Aquí no dice que es para unos o para los espirituales. Aquí está hablando todos. Pero mire el 6, versículo 6. Para la alabanza, usted fue creado por Dios, usted fue traído por Dios a existencia, para la alabanza de su gloriosa gracia y favor, que Él tanto nos ha concedido gratuitamente en nosotros, en el amado, su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es tu relación con Cristo? Yo fui creado para que el mundo diga, bendito y alabado sea el Señor por Julián Sánchez. Que la gente, que el mundo hoy pueda decir, bendito y alabado sea el Señor por fulana, por fulano. Porque hacemos las cosas bien, porque caminamos en victoria, porque caminamos en redención, porque caminamos en santidad, en pureza, en integridad. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a una relación profunda con Dios, a una relación profunda con el Espíritu. Dejemos de hablar tanta espiritualidad y vivamos espiritualidad, porque para hablar de Dios somos buenos, pero para vivir lo que Dios dice no somos tan buenos. Nos falta profundidad espiritual. Y yo he sentido eso, yo he sentido que Dios me está llamando a mí a un nivel más profundo, más profundo, más profundo, porque hay más profundidad en Dios. Nos vamos a ver enfrentados a una serie de situaciones demoníacas, a una serie de situaciones dolorosas. Esto, así como va, empezó el principio del fin. Guerra por aquí, guerra por allí, dolor por allí, inseguridad, muerte, asesinatos, odio. Y para enfrentar eso necesitamos la llenura del Espíritu, una relación profunda con Dios, una conexión intensa con Dios. No podemos seguir viviendo una vida religiosa, creyendo que estamos bien, cuando en realidad nos falta más entrega, más rendición. Miren, amados los de Bogotá, ustedes no pueden dejar de asistir a estas conferencias, porque es como la inyección bimensual que ustedes van a tener a partir de ahora. No crean que porque ya se han ido resolviendo situaciones, como ya antes, ya no necesitamos consagrarnos tanto. Cuidado con esa actitud, cuidado, porque yo estoy discerniendo que el diablo está empezando a rodearlos y ustedes están empezando a caer en la red y no se están dando cuenta. Y como dice la palabra, hasta que la saeta traspasa el corazón. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Familias,
enteras necesitan ser sanadas, restauradas, fortalecidas con el poder de la palabra. Y entre más santos estén, más santificación necesitamos. Y entre más limpios estemos, más limpieza necesitamos. Y entre más sanos estemos, más sanidad necesitamos. Porque tenemos que prepararnos. Cuando Jesús venía a la tierra por primera vez, un profeta vino delante de él, el profeta Juan, y anunciaba la palabra, y anunciaba el arrepentimiento, preparando el camino para la venida del Salvador. Y ahorita nos tenemos que levantar los pastores como profetas, anunciando la venida del Salvador, anunciando que hay que arrepentirse, que tenemos que salir de esa vida liviana que llevamos, que tenemos que salir de la religiosidad y de esa comodidad, que tenemos que salir de todas esas cantidades de cosas y empezar a vivir y a disfrutar la vida abundante que el Señor planeó para nosotros. Dice el 7, en Él tenemos redención, es decir, nuestra liberación y salvación a través de su sangre, la cual pagó la pena por nuestro pecado y resultó en el perdón completo de nuestro pecado, de acuerdo con las riquezas de su gracia. ¿Cuántos de ustedes son ya verdaderamente libres? ¿Cuántos de ustedes ya son verdaderamente salvos? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente están sanos? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en la iglesia? ¿Hace cuánto vinieron al Señor? ¿Y cómo están sus vidas? Yo creo que hoy tenemos que hacer una evaluación, hacer un alto y decir, Señor, esta área de mi vida aún todavía falta. Y no falta, porque mucha gente cree que, ay no, yo estoy esperando que Dios me quite el chisme. Usted tiene que abandonar el pecado. Usted, no Dios. Dios no te va a quitar nada. Usted tiene que renunciar a eso. Por eso cuando el profeta Isaías habla del verdadero ayuno y dice, el verdadero ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad. Si usted está atada a una ligadura de impiedad, ligado a una impiedad, conectado emocionalmente con una impiedad, usted tiene que desatarse. Romper los yugos. Si usted tiene un yugo con la murmuración, está atado a la murmuración, al chisme, al pecado, a la lujuria, a la concupiscencia, a la laxivia, al pecado que sea, que usted esté conectado, a las falsas creencias. Si usted es de los que todavía le pone cuidado al horóscopo, si usted es de los que todavía le pone cuidado a cositas afuera. Ayer me recomendaron un motivador. No necesito motivadores. A mí lo que me motiva es la palabra. Yo quiero que la palabra cada día me desafíe a vivir en santidad, en pureza, en integridad. Por eso yo leo la palabra todos los días. Porque por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra nos exhorta, la palabra nos corrige. La palabra de Dios nos desafía a ponernos en la posición correcta para vivir una vida correcta, extraordinaria, maravillosa, santa y bendecida. Yo quiero verlos a ustedes como una generación bendecida, gente llena, gente que me llame y me diga, mire pastor, la verdad, mi vida ha tenido un cambio maravilloso. Y lo dije desde el comienzo del año. Al final del año yo quiero escuchar testimonios extraordinarios de la transformación, de la sanidad. En estos días hablaba con uno de los hermanos que está aquí conectado. Mío pastor, ha sido un tiempo maravilloso, todo ha ido cambiando, ha ido mejorando, y yo sé que ha ido mejorando, y van a mejorar aún más, y van en un proceso de avance. Hay otros que están molestos conmigo porque el día del cumpleaños a mí se me olvidó, y no los llamé y no los saludé, y entonces no se conectaron más. O sea, si por una estupidez y una idiotez como esa, usted deja de oír un mensaje que lo edifica y lo transforma, usted está viviendo una vida para usted y no para Dios. Cuando yo estoy esperando, miren, ¿quieren que les diga una cosa? Este año, ni torta.
O no me acuerdo ya ni siquiera si me celebraron el cumpleaños o no, si lo celebré o no, ni me acuerdo el día. Porque yo muchas veces ni vivo pendiente del mío. Y gente que por tonterías como esa, no me conecto más. No, es que el pastor todo el tiempo está hablando de que estamos estancados, y como está él estancado y no quiere salir porque está victimizado. Porque cuando usted se victimiza y empieza a girar en un desierto, amados, la palabra es para ponerla por obra. Es para ponerla por obra. Nosotros no venimos al Señor para formar parte de un ministerio, de una iglesia, de una organización, de una comunidad cristiana. Es en una comunidad cristiana donde nos formamos, donde nos transformamos, donde nos sanamos, donde nos restauramos. La idea que ustedes se conecten conmigo no es que yo diga, uy, wow, aquí hay 21 y aquí hay 4 o 3 o 2 o 1. No es esa la idea. La idea es que usted sea transformado con la palabra que se le da aquí, que usted reflexione, que usted después de esta reunión no agarre y prenda el televisor, o yo no sé si tiene el todo en modo mute, muteado todo, o me tiene muteado a mí y viendo televisión, para que yo lo vea que está conectado. Si regresas a mí, escribe aquí la pastora, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras de beneficiosas en vez de palabras despreciables, serán mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti, me imagino yo. Pero es eso. ¿Cuántos de nosotros realmente ya estamos libres, salvos, sanos? Lo que yo les decía el otro día, yo quiero que la mayoría de ustedes con las conferencias, por lo menos con estas 2 que ya tenemos, el grueso del dolor, de las heridas ya haya salido y queden cositas pequeñas. Mire, la conferencia del 18 de noviembre es una de las más remotivas que yo tengo. Y yo sé que esa es una conferencia que las personas cuando van dicen, ok, se rompió algo en mi vida. Porque hay un detallito que todos tenemos y que tenemos que estar constantemente revisando. Y en esa conferencia, ese detallito va a ser tocado. Que Él prodigó sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento, con perspicacia práctica. El evangelio es práctico. Esto no se trata de religión, de una cosa, de la otra. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Qué dice Juan 17:30? Creo que es. O 3. O 30, 10. No lo recuerdo, pero dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la voluntad de Dios es que yo me santifique, no que yo me case con Pepita o Pepito Mendieto o allí, o que yo compre el carro azul, o que yo me vaya a vivir a estrato 5, estrato 6, 4, 3, 2. Esa no, eso es otra cosa. La voluntad de Dios para mí es que yo me santifique. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Dice, respecto al cumplimiento de los tiempos, es decir, el fin de la historia, el clímax de los siglos, para reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos recibido herencia, mire, un destino. Fuimos reclamados por Dios como suyos, habiendo sido predestinados, elegidos, designados de antemano, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas de acuerdo con el consejo y diseño de su voluntad. O sea, usted no es cualquier petuste. Usted ha sido llamado por Dios para cosas extraordinarias. Usted ha sido llamado por Dios para Dios expresarse a través de usted, para Dios exteriorizarse a través de usted. Nosotros somos una extensión
del reino de Dios y cómo el reino de Dios quiere llegar a la tierra y a muchas personas a través de mi vida, a través de mi testimonio, a través de mi mensaje, a través de la palabra, a través de mí. Usted no ha sido llamado a vivir en derrota, ni ha llamado a vivir en fracaso, ni nada por el estilo. Usted ha sido llamado por Dios para extraordinarias cosas. Un destino profético. De antemano. No es que a Dios se le ocurrió un día, no, de antemano, de antemano. Primera Tesalonicenses 4:3. Gracias, profeta, pastora Maribel. La voluntad de Dios es que sean santificados. Mire, esa es la voluntad de Dios. Que yo me santifique. Que yo me santifique. Y la vida eterna, que es así, creo que es Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en conocer al Padre. ¿Conoces al Padre? ¿Conoce usted a Dios? ¿Tiene vivencias diarias con Dios? ¿Tiene experiencias extraordinarias con Dios? O como la canción de mi amigo Enrique, es una experiencia religiosa. Y mucha gente vive en eso, de experiencia religiosa en experiencia religiosa, pero no en una relación profunda con Dios, no en una relación que cautiva el corazón de Dios, no en una relación con Dios indispensable, necesaria. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo vidas infructíferas, dolorosas, solo porque estamos desconectados con Dios, pero conectados a una religión, creyendo que estamos conectados con Dios cuando no es así, y estamos lejos de lo que realmente es un hijo de Dios? Para que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, quienes primero pusimos nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador, existamos para alabanza de su gloria. O sea, yo fui creado por Dios. Dios me creó a mí para que yo fuera para su gloria, para Él glorificarse a través de mi vida, para Él recibir gloria a través de mi vida. En Él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, el prometido por Cristo como propio y protegido por Dios. Ya tengo el sello del Espíritu, de que le pertenezco a Dios, de que no le pertenezco a nadie más. ¿Perderás tú tu salvación por tener el corazón endurecido? ¿Perderás tú el propósito y el plan de Dios por no conectarse con Dios, por no entrar en una relación profunda con Él? Porque a santidad nos llamó. El Espíritu es la garantía, la primera entrega, la prenda, un anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada de Dios, sus creyentes, para alabanza de su gloria. Y habla, este pasaje todo el tiempo está hablando de la alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Yo fui creado para su alabanza, para su gloria. Por esto, por haber oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todo el pueblo de Dios, no dejo de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. Lo que yo hago casi siempre, orar por ustedes. Y yo no vivo orando para que Dios les dé una casa mejor, para que les dé millones, Señor, bendícelos. No, sí oro por eso también. Pero oro para que ustedes, los ojos del entendimiento les sean abiertos, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, para que ustedes entren en una relación más profunda con Dios. Siempre oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, que os dé una visión profunda, personal e íntima del verdadero conocimiento de Él, porque nosotros conocemos al Padre a través del Hijo. Rezo para que los ojos de tu corazón, el centro mismo de tu ser, sean iluminados, inundados de la luz por el Espíritu Santo, para que conozcas y aprecies la esperanza, la garantía divina, la confianza expectativa a la cual Él nos ha llamado, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, el pueblo de Dios. O sea,
Miren la profundidad que tiene el capítulo 1 del libro de Efesios. Hay tanto poder para nosotros, y nosotros viviendo en miseria, y nosotros viviendo en pobreza, en escasez, en ruina, nosotros viviendo una vida lamentable, cuando hemos sido llamados a vivir en victoria, en gloria, en la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Pero estamos muchos hijos de Dios viviendo vidas lamentables, y vidas lamentables porque desconocemos el extraordinario poder transformador de Dios, el extraordinario poder transformador de la palabra de Dios. Porque miren lo que sigue aquí, mis amados. Estos dos pasos, esto que yo voy a leer a continuación, es extraordinariamente poderoso. Y es imposible que nosotros con Dios fracasemos. No hay posibilidad de fracaso, no hay posibilidad de derrota cuando venimos al Señor, cuando nos conectamos con Él y su palabra. Eso no puede ser, eso no puede ser. Dice, a la cual Él nos ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, el pueblo de Dios. Dice, y para que comencéis a saber cuál es la grandeza inconmensurable, ilimitada y sobrepasada de su poder activo espiritual en nosotros los que creemos. Estos son de acuerdo con la obra de su poderosa fuerza. En la otra versión dice, la supereminente grandeza de su poder, que habitó en Cristo resucitándolo de los muertos en los lugares celestiales, no la dio a nosotros. Usted y yo tenemos la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Y cómo es que vivimos en derrota? ¿Y cómo es que vivimos oprimidos por el enemigo? ¿Y cómo es que vivimos oprimidos por la depresión, por la angustia, la frustración? ¿Sabe por qué? Porque estamos desconectados de Dios. Si el versículo 3 habla que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero el versículo 4 dice que fuimos llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Dónde está el problema de nosotros? En que no nos hemos conectado con Dios, en que no nos hemos rendido al Señor, en que no hemos obedecido la palabra, en que nuestros ojos espirituales aún siguen vendados y no estamos viendo la riqueza extraordinaria de la palabra de Dios, los beneficios extraordinarios de vivir en la palabra de Dios. Y esto me ha despertado a mí a una búsqueda más profunda de Dios, porque les quiero decir, estoy teniendo oposición de afuera y de dentro de la iglesia, porque me estoy levantando como un profeta que está desafiando a la iglesia a vivir en santidad. Ese es el verdadero ministerio profético, el que llama a la iglesia a arrepentirse, el que llama a la iglesia a reconectarse con Dios, el que llama a la iglesia a vivir en pureza y en santidad. No el que les profetiza solamente carro, casa y beca y esto y aquello y lo otro. Estamos llamados a vivir a santidad. Estamos llamados al arrepentimiento. Y así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida de Jesús en su primera época, ahora el Señor, como a Juan, nos está llamando también con el espíritu de Elías. Llamar a la iglesia al arrepentimiento para cuando la venida del Señor ocurra, nosotros no nos quedemos aquí esperando y mirando el gran acontecimiento. Y a mí esto me impacta muchísimo, para que comencéis a saber cuál es la grandeza inconmensurable, ilimitada y sobrepasada de su poder. Y esta versión amplificada en inglés dice activo espiritual. Los que son contadores aquí, los activos y los pasivos. Y sería bueno, la contadora que está aquí conectada, Gina, me gustaría preparar una enseñanza contigo acerca de eso. Los activos, ¿qué son los activos y los pasivos? Que yo ni entiendo nada de eso. ¿Y cuáles serían mis pasivos espirituales? ¿Y cuáles serían mis activos espirituales? ¿Cuántos activos espirituales tienes? ¿Y cuántos pasivos espirituales tienes?
Y si los activos espirituales que Dios te dio, tú los estás usando. O es como el que te da un cheque por fechado, creo que se dice así. Cuando te dan un cheque para dentro de 3 años y lo guarda por ahí y se le olvidó el cheque. O cuando te hacen una transferencia y no te dicen, y tienes la plata en la cuenta y no sabes que la tienes en la cuenta. Y muchos hijos de Dios estamos viviendo así, en una especie de derrota y de fracaso, cuando estamos dotados de un activo espiritual extraordinario. Solo que como estamos desconectados de Dios y de su Espíritu y de su palabra, no estamos viviendo como gente victoriosa y gloriosa en el Señor, sino a veces como mendigos, como pobres, como gente sin esperanza, cuando tenemos un Dios extraordinario que da más allá de lo que yo puedo pedir, pensar o entender. Y yo creo que es tiempo de despertar, pueblo de Dios. 28 de noviembre, convocatoria a los pastores de esta ciudad y de esta nación a un día de arrepentimiento. Porque tenemos que comenzar por la casa de Dios, a remover lo que tenga que ser removido para entrar en línea con Dios, a remover lo que tenga que ser removido en nuestra vida para caminar en la verdad del Espíritu y de la palabra. No podemos permanecer callados cuando estamos viendo que la iglesia está en declive. Yo como pastor, yo como profeta, no puedo permanecer callado cuando yo los veo a ustedes tomando decisiones equivocadas, viviendo vidas equivocadas, viviendo en derrota, en fracaso, en miseria. No puedo quedarme callado. Hay algo en nosotros que no está bien, que no está funcionando bien, y es la razón por la que estamos detenidos en el tiempo, improductivos, fracasados, derrotados. Pero ese no es el estilo de vida que el Señor nos llamó a vivir. No es ese. No es ese. No es ese. Y si usted ha caído en ese estilo de vida mediocre y el enemigo te ha hecho creer que usted nació para vivir pobre, porque yo lo he escuchado. Bueno, pastor, seguramente el Señor no quiere que yo viva en bendición, porque seguramente si Él me bendice, yo me le vuelo y yo me le escapo y yo me descarrío. Perdón. Yo prefiero vivir una vida santa y abundante y millonaria, porque ese es el resultado de una vida alineada a la palabra. Una vida victoriosa, gloriosa, maravillosa. Y necesitamos, amados, amados de Dios, les suplico, los insto, reconéctense con Dios. Dice, en nosotros los que creemos, estas son de acuerdo a la obra de su poderosa fuerza, que produjo en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, sea angelical o humano, y muy por encima de todo nombre que se nombra, sobre todo título que pueda ser conferido, no solo en este siglo y mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas en todos los ámbitos bajo los pies de Cristo y lo nombró cabeza suprema y autoritativa sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena y completa todas las cosas en todos los creyentes. La plenitud de aquel, el pleroma, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo está en mí. ¿Habrá razones para vivir en derrota? Si todo esto que la palabra dice es verdad, ¿por qué yo no lo estoy viviendo? Porque Dios me falló. Porque es que Dios tiene un grupito de elegidos a los cuales Él les está dando esto. No, es porque yo no lo he entendido. Es porque no estoy viviendo alineado a su palabra. Es porque no estoy caminando en su palabra. Y porque no estoy poniendo en práctica. Porque no estoy creyendo lo que su palabra dice.
Y es la razón que ha llevado a muchos a la derrota y al fracaso, al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, a la duda, al temor, a la incredulidad, a la derrota. La supereminente grandeza del poder de Dios está en ti y está en mí. ¿Qué vas a hacer con ese activo espiritual? ¿Qué vas a hacer con esta palabra que hoy el Señor puso en mi corazón y en mi boca para dártela a ti? Porque yo sé que el Señor está desafiándote a ti, a mí y a todos los que se dicen ser hijos de Dios a vivir en santidad, en pureza, en integridad, en libertad, en victoria, a vivir una vida gloriosa, a vivir una vida sin derrotas, sin fracasos, a vivir una vida proyectada para la bendición. Comencemos a hablar la palabra, comencemos a alinearnos a la palabra, comencemos a caminar en la palabra y veremos que nuestra vida será transformada y bendecida por el poder de su palabra. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y comienza a hablar con el Señor. Y si tienes cuentas pendientes y si hay situaciones en tu vida que tú sabes que tienes que renunciar, comienza a poner eso en el altar del Señor y decirle: Señor, yo hoy me entrego a ti. Hoy te pido perdón, Señor, porque dice tu palabra que desde antes de la fundación del mundo tú me predestinaste para que yo fuese santo y sin mancha delante de ti. Dice tu palabra, Señor, que tú ya nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero mi pereza, mi estupor no me han permitido subir a los lugares celestiales, porque he vivido una vida terrenal, Señor, porque me he detenido en lo terrenal y he impedido levantar mi mirada al cielo. Y he impedido, Señor, entrar en tu palabra y caminar por tu palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy tú traigas convicción de pecado a nuestras vidas. Trae convicción en todo aquello, Señor, en lo que nosotros no estamos caminando alineados a tu palabra. Espíritu de Dios, ven y sopla sobre nuestras vidas. Ven y trae una renovación extraordinaria. Ven, Espíritu de Dios, abre los ojos de nuestro entendimiento y convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos de todo aquello que tiene que ser transformado y cambiado en nuestra vida. Convéncenos de tu gloriosa palabra, convéncenos de tu amor, convéncenos del pecado, convéncenos, Señor, de las actitudes, de los comportamientos que tienen que ser quitados de nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Danos tu gracia para cambiar, danos tu gracia para pararnos en tu palabra y mirar, Señor, el futuro con determinación, mirar el futuro glorioso que tú tienes para nosotros. Y así como Juan fue enviado con el espíritu de Elías a anunciar el arrepentimiento y anunciar la palabra y anunciar la venida tuya, así nosotros, los pastores, los ministros y la iglesia en general está llamada, Señor, a anunciar la venida tuya. Desde un corazón conectado contigo, desde un corazón transformado por tu palabra. Espíritu de Dios, ven y sopla sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, y transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Ministranos, Espíritu Santo de Dios, y trae convicción. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, yo bendigo a tus hijos. Yo clamo, Señor, para que las ventanas de los cielos se abran sobre tus hijos. Yo clamo para que los ojos del entendimiento de tus hijos se abran y ellos puedan vivir en victoria y puedan caminar en tu gloriosa victoria, Señor. Porque tú dices tu palabra que el enemigo vino a robar, matar y destruir. El enemigo vino a condenar al mundo, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Tú hoy nos estás llamando a un arrepentimiento genuino. Tú hoy nos estás llamando a volvernos a conectar contigo, a caminar contigo, a vivir para ti, Señor. Hoy tú nos estás llamando a un encuentro más profundo contigo. Ayúdanos, Señor. Bendigo la iglesia de mi nación, bendigo los pastores, bendigo el liderazgo, bendigo los movimientos de oración, de intercesión de mi nación, bendigo los intercesores, los adoradores, los evangelistas, los pastores, los profetas, los apóstoles, los maestros. Bendigo, Señor, a cada persona que sirve en tu templo. Padre, trae una renovación y trae un arrepentimiento genuino y verdadero. Clamamos por una transformación. Espíritu de Dios, ven
Ven, Espíritu de Dios, y sopla sobre nuestras vidas. Sopla sobre nuestras vidas, Espíritu de Dios. Hoy clamamos por una intervención tuya en nuestra vida. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Sácanos del letargo, del estupor en el que hemos caído. Sácanos de esa comodidad religiosa en la que hemos permanecido por años, Señor. Y introdúcenos en un camino de transformación, de cambio y de sanidad profunda, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice tu palabra. Satanás no podrá venir a condenar a tus hijos ni a tu pueblo. Satanás no podrá venir, Señor, a traer condenación, porque tú nos has perdonado. Ayúdanos a vivir en el perdón, en la libertad gloriosa tuya, a la que tú nos llamaste a vivir, Padre. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. En el poderoso nombre de Jesús, bendigo esta nueva semana que comienza. Bendigo el nuevo mes que comienza el miércoles, Padre. Y declaro que tu gloria será vista en medio de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias. Y los que quieran participar de este ministerio, los que quieran bendecir este ministerio con una ofrenda especial este mes, les agradecería en el alma, les agradecería. Necesitamos recursos y los de Bogotá, no se les olvide, la conferencia. Necesitamos ser sanados, todos. Los bendigo, que descansen, que tengan una semana maravillosa, que la gracia y el favor del Señor sea en sus vidas. Amén y amén.